Tiene que usted que bailar con... Bueno, ya sé. Estábamos hablando retomábamos un poco lo de antes, estábamos hablando de la desafección ciudadana, ¿no? Que era por lo que íbamos a empezar un poco. De la desafección ciudadana de que haya, no solo estos últimos casos, que fueron los más sonados, sino casos que pasan muchos años de instrucción o que por algún motivo u otro se quedan en lo que no, en mucho menos de lo que parecía, ¿no? ¿Es cierto que hay esa desafección ciudadana? Miguel, tú que estamos ahí un poco en el yo creo que diario. Sí, yo creo que existe esa, pero no es desafección, pero yo creo que esa desafección muchas veces llega por desconocimiento. Yo creo que la mayoría de la sociedad, afortunadamente, el contacto con la justicia es muy colateral, ¿no? Afortunadamente para la mayoría, ¿no? Y por lo tanto confía en que desconoce cuál es el funcionamiento interno de la justicia, cuáles son los procedimientos, cuáles son tal, y cree que espera que la justicia le ofrezca algo que a lo mejor no es lo que espera, ¿no? Y que sea más rápido y que sea un poco así como las películas, ¿no? Que todo pase muy rápido y como ve en la televisión y que sea todo además lo que... Una instrucción mínima y un caso casi, digamos, penal, un caso cerrado, menos de 1 año y medio o 2, ¿no? ¿Cómo se ve desde detrás del estrado? Sí, él además lo conoce desde el punto de vista de la sociedad y esa sensación quizás de desafección, pues bueno, en cierto sector de la sociedad sí que puede existir. Pero a veces había hace tiempo una encuesta que se valoraba de manera distinta a la justicia, al ciudadano, que nunca había tenido contacto con ella, que la valoraba peor que el que sí lo había tenido. Lo que dice Miguel es cierto, la mayoría de la gente, lo que son los juzgados, pues generalmente los toca de perfil o esporádicamente, en momentos puntuales de su vida. Pero más allá de esa sensación de desafección que sí puede existir, muchas veces también viene provocada por casos concretos que tienen mucha relevancia en los medios de comunicación y que al final tampoco es que representen ni siquiera un porcentaje relevante de los procedimientos. Por decir, en Lugo hay 17 juzgados unipersonales, además de la audiencia provincial, que dictan resoluciones, decenas de ellas, todos los días, es así, que funcionan muy correctamente. Es verdad que no deja de ser un organismo donde van 2 personas muchas veces, y a una vez no se le da la razón, a veces a ninguno. En fin, eso también genera su punto de vista subjetivo negativo, ¿no? Pero funcionan con total normalidad, de manera muy correcta. Yo incluso, he preguntado a compañeros las fechas de señalamiento de vistas, a veces son incluso sorprendentemente próximas. Juegos de lo contencioso señalando para el mes de abril de este año, ¿no? Y yo me gustaría que quizás esa desafección que tiene o puede tener parte de la sociedad no calara de manera permanente, porque sí que puedo transmitir un mensaje de confianza en general en la justicia. En este país ha habido problemas muy concretos, públicamente conocidos, las preferentes en su momento, las obligaciones subordinadas, recuerdo reciente, que fueron resueltas en los tribunales de justicia, donde a miles de personas se devolvieron sus ahorros, incluso pleiteando particulares con grandes corporaciones. Bueno, pero también es cierto que esos problemas primero no fueron atendidos por la justicia. Problemas que por la justicia española, que tuvo que ser la justicia europea quien nos enmendara la plana para que se resolviera. Yo ahí discrepo. Mira, yo antes de estar destinado en Lugo... espero que el señor abogado me apoye a la vez. Vamos a ver, es cierto, lo que te refieres, Miguel, de las sentencias del Tribunal de Justicia, que ha corregido puntualmente al Tribunal Supremo, eso es cierto, es un dato obvio que yo no puedo negar, pero también es un hecho de normalidad judicial. Se dictan sentencias en primera instancia, que a veces la audiencia revoca, es posible que vayan al Supremo, que a veces revoca la audiencia y le da la razón al órgano de primera instancia, y hoy en día, el Supremo ya no es ni siquiera la última instancia, porque los tribunales europeos son parte del ordenamiento jurídico. Pero yo puedo decir que yo viví la época álgida, por ejemplo, de las preferentes en un pueblo, un juego de Rivadavia, donde yo estaba destinado, y llegaron cientos de procedimientos, muchos de los cuales fueron satisfactorios para el demandante, no porque los jueces nos dediquemos a hacer caridad, sino simplemente por la aplicación
Sí, porque ahí Y había... esto desde el punto de vista de los abogados, te iba a introducir yo a ti. Sí. Al abogado le interesa que esto sea así, es decir, que el pleito se extienda, porque después de estos casos que duraron 10 o 12 años en Lugo, hablando pues, con profesionales, compañeros tuyos, casi se llegaba a la conclusión de que como va a caer por su propio peso, vamos a dejarlo ahí. El abogado sigue con sus escritos, con sus recursos, que al final pues es... Si me permites, antes de contestarte eso, diría que la desafección para mí no concurre. Para mí lo que concurre y existe y se da en la sociedad es decepción. Decepción por temas puntuales, por temas judiciales puntuales, como los que se crearon unas expectativas en Lugo, que es una ciudad pequeña, se crearon unas expectativas grandes. Todo el mundo pensaba que esas causas, macrocausas, iban a tener un final, casi todo el mundo pensaba que iban a tener un final condenatorio, pero claro, es que eso no se puede prever tampoco, no se puede predecir. Y todo iba enfocado hacia ahí, Bueno, casi todo el mundo pensaba en principio que iban a tener un final, cuando menos. Bueno, bien, pero en principio el final se presumía, pero todo el mundo estaba estaba expectante de que ese final se produjese, ¿no? Bien, pues yo la desafección, lo comentábamos antes, no la veo, porque veo que cada vez que la mediación se está intentando potenciar y la mentalidad que tiene la persona, aunque haya abogados que efectivamente todos tenemos compañeros que unos son más pleiteantes que otros, ¿no? Otros queremos arreglar el tema por fuera antes de llegar al juzgado, que es una satisfacción para las partes, mucho más rápida, cobras antes, desde el punto de vista egoísta también nos favorece, las partes quedan convencidas porque se ha llegado a un acuerdo y yo lo que veo es que la gente, a pesar de que les insistas, él quiere que le dé la razón, la parte quiere que le dé la razón al juez. Aunque tú digas, bueno, pues vamos a nombrar a un abogado tercero, que esto, mira, se puede arreglar entre nosotros y tal. No, a mí lo que diga el juez, y lo que diga el juez va a misa. Esa es la mentalidad que hay, por lo menos en Galicia y en Lugo en concreto, ¿no? Y por eso te digo que no hay desafección. En cuanto a lo que me indicas de que si a nosotros nos interesa alargar los procedimientos, en absoluto. Nosotros cuanto antes acabemos con un resultado, si puede ser satisfactorio, mejor que mejor, porque se acorta el espacio y te vendrá otro pleito y nosotros, hombre, le interesará que se alargue el procedimiento por si concurren causas después de exención de responsabilidad o atenuantes como dilaciones indebidas, etcétera, si estás defendiendo a un posible culpable y le favorece esa dilación, pero al abogado que se dilate en el tiempo no. Supongo que no todos los casos se pueden aligerar lo que uno quisiera. Bueno, es evidente. Los procedimientos judiciales varían mucho, en primer lugar, dependiendo de la materia. No es lo mismo un procedimiento penal que un procedimiento civil o uno contencioso administrativo. Las normas de tramitación son totalmente diferentes. Yo puedo decir que en Lugo, por ejemplo, si uno tiene un problema contencioso con una administración, el plazo de respuesta es muy razonable. Sí. En los juzgados de primera instancia, yo estoy en uno de ellos, creo que el plazo es razonable y eso que, bueno, tenemos una sobrecarga de trabajo importante. Bueno, depende del juzgado de primera instancia que te toque. Bueno, bien, yo soy consciente de que, bueno, puede haber algún problema puntual con el que incluso la Sala de Gobierno, bueno, está articulando medios de refuerzo para evitar que eso pues, se siga produciendo. Se ha aprobado muy recientemente una comisión de servicios, incluso con relevación de funciones, para que venga otro juez a reforzar no solo instancia número 1, sino también instancia número 2, que debido a un acuerdo del Consejo que le atribuyó el conocimiento todo esto, temas de cláusula suelo y demás, tiene una sobrecarga de trabajo muy grande. Eso es un dato objetivo solo mirando los números, y en la reunión del viernes se aprobó una comisión de servicios, convocarla para que un juez pueda venir a reforzar a la juez que está allí, en fin, haciendo todo lo que puede, pero es cierto que el volumen de trabajo es soportable. Entonces, varía mucho según el tipo de procedimiento. En el procedimiento penal, bueno, en Lugo hay 3 juzgados de instrucción. Es cierto que ha habido ciertas causas concretas con una duración muy larga de tiempo, eso no se puede negar.
Eso no es deseable, no parece razonable que ocurra, y no ocurre de manera general. Claro. ¿Por qué pasan estas cosas? Hombre, las investigaciones judiciales a veces son muy complejas, a veces son muy simples, dependiendo cuál es la materia que uno trata. Sí que es cierto que cuando uno, por ejemplo, necesita salir a investigar algo y necesita datos que están fuera, por ejemplo, de España, los plazos se prolongan de manera ostensible, ¿no? Pero sí que es cierto que, más allá de estas causas puntuales, la realidad es que los procedimientos, incluso en los juzgados de instrucción, tanto el número 2, el número 3 se tramitan perfectamente. Incluso el número 1 ha estado reforzado por otros jueces durante mucho tiempo, ahora lo está de nuevo por un compañero, que me consta que, además, que lleva la mayor parte del juzgado y que lo tramita de manera razonable y de manera ágil. Es que es eso, concurren circunstancias excepcionales en determinados asuntos que, por la complejidad, el número de acusados y las pruebas que tienes que reunir, la fase de instrucción se alarga tremendamente. Bueno, aquí también lo que se ha puesto de manifiesto también aquí es si tenemos los elementos suficientes, si el Poder Judicial tiene los elementos suficientes y la capacidad de reacción adecuada para cuando surge un problema puntual, porque aquí estamos hablando de problemas personales. Aquí, aparte de un problema de casos más o menos extensos y complicados de instrucción, o un problema como el que se está dando en el de primera instancia 1, hay un problema personal, un problema evidente personal. O sea, ¿y qué pasa con un juez? Como puede pasar con un periodista, como puede pasar con un abogado en un momento dado, como puede pasar con un mecanismo de control. Aquí en esta misma mesa estuvieron, pues, López Orozco, exalcalde, Fernando Blancos, consejero, y Jesús Otero, y aparte de cada uno tenía sus cuestiones personales. La reflexión que hizo Fernando Blanco me pareció la más interesante, que era: a mí no me parece mal que ocurra eso con un juez determinado, a mí lo que me parece mal es que no haya los mecanismos correctores y que sean mucho más rápidos de lo que fueron en este caso. O sea, ¿por qué si algo no está como debe, tienen que pasar 10 años? Claro, y esto es una cuestión de procedimiento del propio órgano de gobierno de los jueces. La ausencia de ese mecanismo, o la ausencia de agilidad de ese mecanismo, lo que yo creo que es a lo que iba, a la decepción que tú hablabas, que yo creo que es un término más adecuado que lo que hablábamos antes, que desafección, ayuda a crear esa decepción, porque crea sospechas de contaminación de la justicia, probablemente injustas. Infundadas. Probablemente infundadas, pero es inevitable que esas personas de las que hablábamos antes, que no tienen un conocimiento de cómo es el procedimiento sancionador o el procedimiento del Consejo de tal, que se creen esas sospechas. Es que vamos a ver. Cuando, si ese mecanismo fuera más ágil, cuando se fuera de otra manera, pues a lo mejor esas sospechas, eso se solucionaba antes y esas sospechas no se creaban. Yo entiendo que hay un procedimiento reglado, que el Consejo General del Poder Judicial tiene un procedimiento reglado, que es un procedimiento sancionador, que hay que tramitarlo con todas las garantías, que debe llevar su tiempo, lógicamente, y que cuando el Consejo General del Poder Judicial reúne las pruebas contra determinada persona, determinado juez que se ha extralimitado en sus funciones o que ha infringido alguna norma, yo creo que la respuesta en general, no digo que sea rápida, pero rápida no es. No es rápida, bueno. Tampoco los jueces, claro, como cualquier persona en su ámbito laboral, está sometido a una labor, entre comillas, sometido a una posible responsabilidad disciplinaria, ¿no? Si la actuación no es correcta. Eso está perfectamente regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y es el Consejo el que tiene la función inspectora y la función sancionadora. Yo en esto prefiero ser muy prudente, porque el por qué en un caso se tarda más, se tarda menos, en un caso se actúa, en otro caso no se actúa, podemos estar especulando aquí sin sentido y sin conocer el fondo, la realidad del asunto, ¿no? Pero la realidad es que el Consejo realiza una labor de inspección de los juzgados, cada año tiene un plan anual de inspección,
Todos los jueces hemos pasado esas inspecciones y de ahí se elabora un informe y, bueno, si se detectan motivos de actuación disciplinaria, pues se actúa, eso es evidente. Que a veces se puede tardar más, es posible que se pueda tardar más. En todo caso, hay un procedimiento reglado que debe ser respetado y en todo caso también hay que esperar que, bueno, cuando se adoptan cualquier tipo de sanción sea firme. Efectivamente, que sea, también el principio de presunción de inocencia Fernando también Blanco ampara. se refería a eso y también se refería a la Fiscalía, aunque a lo mejor no está aquí en la mesa nadie que pueda defender a la Fiscalía, pero... Yo me refiero al sistema, yo también me refiero al sistema. Quiero decir, en estos, el fiscal, que es el que tiene la labor acusatoria, digamos, y que tiene que llevar, pues en estos casos pues estuvo un poco de perfil durante muchos meses o durante muchos años. Eso pues también parece que es parte de... Yo no conozco por dentro el caso concreto, no sé qué actuación pudo haber tenido la Fiscalía. Bueno, aparte de los cambios sucesivos de fiscal que también influyeron Bien. bastante por diferentes... Yo creo que aquí es que Los se ha dado... cambios a veces son consustanciales a los traslados del propio fiscal. Sí. Son muy difíciles de evitar. Pero el procedimiento, en este caso el penal, en la fase de instrucción, tiene unas pautas regladas en el enjuiciamiento criminal. O sea, el juez o la juez dicta una resolución, eso se notifica al fiscal, pero también a los abogados del imputado, del denunciante, que tienen la facultad de recurrirlo ante ella, ante el juez de primera instancia, de instrucción, y en su caso también ante la audiencia provincial, con lo cual mecanismos de control sí que los hay. Si la pregunta es en un caso concreto, pues ¿por qué no se ha recurrido? Bueno, pues habría que preguntárselo a los abogados que están ahí incluidos o yo en este caso creo que cuento con una ventaja sobre vosotros, que es que soy un bocazas y me pagan para eso. Entonces no soy ni decano del Colegio de Abogados, ni miembro de la Sala de Gobierno, ni tengo ni tal, y además conozco de lo que estoy hablando. Entonces efectivamente existe en eso de lo que estabas hablando y se hizo reiteradamente. Es decir, por lo que ha sido sancionada esta persona de la que estamos hablando, es por las mismas, exactamente por los mismos hechos que reiteradamente y desde un principio se pusieron de manifiesto por parte de esos abogados. Y que reiteradamente, por parte de la Fiscalía en un principio, la Audiencia Provincial y el TSJ y el Consejo General del Poder Judicial, se ignoraron. Se fueron acumulando y resulta que años después, por esa labor de inspección y por las mismas acusaciones, se demostró que eran ciertas, pero las acusaciones fueron las mismas. Pues igual es que... Esto es lo que ha pasado. Es que igual el Consejo General del Poder Judicial no le llegó esa información que tú estás diciendo. ¿Que no le llegó? Digo yo, no lo sé. Bueno, Bueno, en todo caso, incluso Claro. en fin, el caso es que ha habido una sanción a una compañera, eso es un hecho incuestionable. Ni siquiera la sanción es definitiva en vía administrativa, pero no sabemos ni lo que va a pasar con el Tribunal Supremo, que parece ser que ha recurrido y en un año se ha resuelto. Yo sí que quiero, por lo menos, transmitir una imagen de que la sociedad debe confiar en la justicia. Debe confiar, y creo que haría bien en confiar, porque en España hay más de 5.000 jueces. y son pocos, muy pocos. Podría ser más, pero hay 5.000 y poco. Los juzgados funcionan de manera cotidiana, regular, dictando decenas de resoluciones, y hay justicia más allá de los casos mediáticos que salen en los medios de comunicación, que bueno, pues a veces pueden crear cierta desazón en la sociedad, porque no tienen la respuesta pues, que igual ellos esperaban. Pero eso no quiere decir que la justicia no funcione de una manera razonable. Y yo creo que sí funciona de una manera razonable, y se ha dado respuesta en múltiples problemas que la sociedad española ha tenido en los últimos años. ¿Que puntualmente han aparecido problemas? Eso es evidente, no solo en Lugo, sino en cualquier otra ciudad españolas. Por lo menos, por ejemplo, desde la sala de gobierno, esos problemas cuando se perciben o se comunican, se trata de poner, analizar cuál es el problema y dar la solución que parece más adecuada.
a modo de, por ejemplo, en Lugo hay numerosas comisiones de servicio, de refuerzo, más allá de los juzgados, hoy en día trabajando. Sin ir más lejos, los juzgados de lo social, y bueno, un problema en cuanto al señalamiento, que se está difiriendo mucho en los procedimientos que no se consideran técnicamente como urgentes. Hay dos compañeros en comisiones de servicio para tratar de paliar. El otro día la Sala de Gobierno ha pedido la creación de un juzgado de lo social más para Lugo. Yo soy moderadamente optimista de que se llevan muchos años solicitando, parecía que el año pasado ya iba. Yo creo que este año sí. Yo creo que sí, es verdad que hay que esperar. Además, tenemos influencias este año, me han dicho. Hay que esperar que, en fin, a ver qué decisión se toma, pero sí que es cierto que más allá de estos problemas puntuales que puede haber en Lugo y en otros sitios, el juego funciona con normalidad. Yo apoyo esa opinión. Pues, y además abundo en ella porque la paz social se consigue a través del juzgado. Si la respuesta de los juzgados fuera negativa, tanto en el tiempo como en las resoluciones, volveríamos a andar a palos, como se andaba hace 40 o 50 años, para dirimir una polémica por un camino, como hablábamos antes. Primero se zoscaban entre los vecinos y después iban al juzgado. Y afortunadamente el residenciar los problemas en la justicia pues tiene ese retorno, ¿no? Que se provoca una paz social duradera, más o menos duradera, aunque siempre queda una parte insatisfecha porque ve desestimadas sus pretensiones. Yo quería sacar también para ser un poco autocríticos nosotros, la cuestión de la pena de telediario, ¿no? Que haya habido un gran flujo de información en estos casos como en otros, ¿no? Yo defendí y defiendo aquí que la cuestión del secreto de las actuaciones, que como sabéis son para todo el mundo, y cuando se decreta el secreto sumarial es también para las partes, pero bueno, la realidad todos sabemos que es otra, ¿no? Cuando llevas un caso importante y sale en los medios, tú lo primero que piensas es pues ¿por qué ha salido esto? Qué fastidio esto, que hubiera sido mejor que no saliera, casi siempre. Sí, ¿no? En fin, aquí uno entiende el interés periodístico de la información, pero sí que es cierto que desde el punto de vista del juez, cuando se lleva, por ejemplo, una investigación, si es secreta o se ha decretado que sea secreta, pues hombre, la finalidad es que no se haga pública para que no perjudique la investigación. Incluso aunque no se haya declarado secreta, las actuaciones de instrucción son reservadas. Sí, es lo que quería decir yo antes. El problema es que, a pesar de ser reservadas, las vías de escape son muchas y eso es muy difícil de controlar. Yo, la experiencia desde el juzgado es que, es difícil, hombre, puede pasar, pero no debería ser el juez, y no creo que lo sea generalmente, pero sí que es cierto que las resoluciones se notifican a las partes, por ejemplo, y a partir de ahí, pues claro, cada uno con lo que se le notifica puede hacer el uso que quiera. En las que están secretas, las partes sí que se las reciben solo de manera parcial, pero sí que es cierto que, una investigación intervienen múltiples operadores, no solo el personal del juzgado que lo lleva, el secretario, el juez, sino incluso policía, puede intervenir forenses, intervenir múltiples personas. Entonces, el convertirlo eso en un cajón cerrado, que no salga nada, yo creo que es prácticamente imposible, además en los tiempos que corren. Muchas veces los periodistas hacen muy bien también su trabajo. Sí. Es que lo tengo claro, la única manera de guardar un secreto es que solo lo sepan dos personas, claro, y que una de ellas esté muerta. No existe otra manera es muy complicado de guardar un secreto. Yo no estaría, fíjate que yo vivo de los secretos sumariales, básicamente, y las investigaciones judiciales. Sin embargo, yo no estaría en contra de regular el secreto de sumario, pero si se regulan dos sentidos. Efectivamente, que se tenga que respetar el secreto de sumario, cuando es obligatorio, pero también que se limite la duración del tiempo, que sea un secreto de sumario única y exclusivamente para lo que se necesite, para la protección de la investigación, y muy acotado y limitado en el tiempo. Pero bueno, de hecho, en legislaciones como la alemana está regulado. Yo creo que se debe proteger. En España la ley de enjuiciamiento criminal regula el secreto sumario, es una medida excepcional. Sí, pero todos sabemos cómo se utiliza en muchos casos. Bien, yo digo que de manera general, no voy a entrar en casos concretos que tampoco conozco, pero de manera general es una medida excepcional. Claro, yo he sido juez de instrucción casi 10 años, poco menos.
Lo que pasa es Se que... ha decretado el secreto sumario 5 veces. Claro. O sea, lo normal no es acordar el secreto sumario. Claro, y lo normal tampoco es acordar un auto de prisión provisional porque sí, y muchas veces, de la misma manera que hay una pena de telediario y se ha utilizado en esta ciudad, conscientemente, me atrevo a decir, como pena de telediario. Ya sé que tú no lo puedes decir, ni que pedido telediario, ni tú tampoco, pero eso lo digo yo. No lo puedo decir. No lo puedo decir, no tengo conocimiento para decir. Bien, yo lo digo. Yo no. Yo lo digo, también se ha No utilizado. comparto esa opinión, además. No, pues no, si la sí es mía. También creo que ha habido, por nuestra parte, y lo digo sin más, abusos a la hora de informar del secreto sumario, y también ha habido abusos a la hora de decretar y mantener secretos de sumario. Bueno, es que yo en eso de los Entonces, medios, se consideran los medios de comunicación y parece que fuéramos un cuerpo único. Un también. cuerpo único, es Claro, decir, es- no se ha es actuado de una la misma serie manera, empresas- la responsabilidad empresas no es privadas, igual de todo. públicas, No, que sí. muchas veces Claro. entramos en competencia, No, pero- y que eso nos lleva, pues Miguel y yo hemos estudiado los sumarios estos y hemos estado horas y horas cuando Claro. se teníamos acceso a él, y hemos mirado y hemos publicado a veces a destajo o a bocajarro, se puede decir, y luego viéndolo con perspectiva temporal fue así. ¿Pero por qué? Porque estás empujado, Claro. porque hay otro medio o otros medios de comunicación enfrente que saben que Pero sabes el que están haciendo el eso. Sí, secreto pero de también sumario hemos es- dejado de publicar conscientemente cosas Ya. que consideramos que no era el momento de publicar, y tal, aun siendo conscientes de que lo podían dar otros medios. También hemos tenido El esa secreto de sumario responsabilidad. es tratar de poner puertas al campo. Es casi imposible. Y, Bueno, o pero- se regula seriamente como Efectivamente. en Sí, Alemania, sí, ahí se puede hacer y una cualquier regulación. medio de información que se haga eco de una declaración sumarial A nosotros lleva nos una quitan un multa. peso de A mí, ¿eh? por O supuesto. sea, nos quitan O un si peso no, de encima, porque a es nosotros nos imposible. supone, aparte de un trabajo extra, es un trabajo muy estresante y una muchas implicación veces, personal, con sí. implicación personal, y muchas veces amargo. Sí, hombre, porque, Amargo porque conlleva, sales con todo esto y conlleva la pena de telediario Claro. que decís vosotros, que es casi más importante que la pena que le pueda esto caer es. al Supongo final. que Porque cuando tú tienes un cliente y te En llega, todo caso, claro. yo quería insistir en que es una medida excepcional. Claro. Si uno entra a un juzgado de instrucción y pregunta el porcentaje de asuntos que están bajo secreto sumario, yo creo que difícilmente va a encontrar muchos juzgados donde llega al 5%, y me parece que ya me estoy El problema, José Luis, llegando muy arriba. es que luego hemos vivido en la excepcionalidad mucho tiempo. Mira, el secreto sumario se acuerda con una resolución judicial, en principio por un plazo de un mes, y vuelve a ser lo mismo. Esa decisión, por lo menos lo que es el fallo, se le notifica al abogado, se puede recurrir, se puede revisar, y eso se puede revocar. Se trata de evitar que, cuando es necesario para proteger la investigación, se perjudique porque los datos son públicos, pero Claro. no es que lo diga yo, esto lo dice el Tribunal Constitucional. En cuanto desaparece su necesidad, hay que rápidamente alzarlo para garantizar, entre otras cosas, el derecho de defensa. Claro. Que el secreto sumario lleve a que las instrucciones sean algo totalmente cerrado al vacío, eso es muy complicado. Muy complicado. Desde los juzgados se intenta que no se filtren. Pero lo que dice Félix es así. Hay países en los que está perfectamente regulado sí. y perfectamente respetado. No es tan complicado. Si todo el mundo tiene claro lo que tú estás diciendo, para qué vale el secreto de sumario, cuál es su función, y todo el mundo lo respeta. Es que no, muchas veces en este país pensamos que todo es complicado porque para nosotros todo es complicado, pero sí, la regulación no está podemos, ahí. Otra cosa queremos es el descubrir la respeto rueda todos los que días quien y la tiene rueda es acceso a esa redonda. información por la vía que sea, porque es parte de la investigación, acceder. Claro, es un tema diferente. Yo no puedo reprochar a los medios de comunicación que hacen su labor. El problema es la responsabilidad está en quien, teniendo que guardar ese secreto, lo filtra, pero no lo puede hacer. Eso no está legalmente permitido ya en España. Sí, sí. Cosas que se haga y en ocasiones pues no ocurra nada, entre otras cosas pues porque no se sabe quién ha sido, ¿no? Lo que decía yo, que muchas veces las investigaciones, por mucho que sean secretas, pasan por más de una mano. por muchísimas. Mínimo por dos, el funcionario que lo tramita y el juez que toma la decisión, el fiscal que le conoce, ya son tres. Pero a partir de ahí interviene gente totalmente ajena a lo que es el juzgado, pues la policía, puede ser, en fin, otras instancias, a veces incluso administraciones, a las que se les pide
la colaboración. Y es cierto que, bueno, cuando más gente conoce, pues los riesgos de que... La digitalización de los expedientes también ha supuesto un cambio importante. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en esto, tú podías ir al despacho de un abogado y te enseñaba 3 tomos así. La digitalización a medias, vamos a culminada, pero vamos a ser serios. Ibas a un despacho y entonces más o menos ya tenías la idea de por dónde buscar, había unas etiquetitas y esto no era tan fácil circularlo. Pero perdona, ahora... sigue yendo a los juzgados, ves papel igual, ¿eh? Sí, papel igual. No, yo digo a efectos de los medios de comunicación que te puede llegar un expediente en un correo electrónico. Precisamente el sistema informático utilizado no es de los que merezca mucha alabanza, ¿eh? Sí, eso es una cosa alucinante. Sí que estamos de acuerdo que la digitalización es el futuro. Es el futuro. Sí, pero se van dando pasos en esa dirección. Hombre, es verdad que el papel no ha desaparecido totalmente. Hay comunidades como Navarra que ya está completamente digitalizado, o sea, no estamos utilizando LESNET como aquí. El abogado y el procurador tienen una clave de acceso al proceso que ya está informatizado y tú entras y sales sin necesidad de llevar papel ni de traer papel. No es el sistema que utilizamos. Una competencia ha sido transferida a las comunidades autónomas, a muchas de ellas, y bueno, la velocidad en la digitalización no es la misma en todas. Y vamos a tener 17 sistemas diferentes. Sí, una cosa estupenda, bueno, maravillosa. O sea, es que los jueces ya trabajan con sistemas diferentes. Yo empecé durante mis prácticas en Madrid y el sistema era distinto al Minerva que hay aquí. No, y además entre vosotros, Fiscalía y Audiencia, ya hay distinto, ¿no? Sí, Fiscalía trabaja con Fortuny, nosotros trabajamos es que lo estamos haciendo de coña. Con Minerva. Esto se está convirtiendo en un programa de humor, casi, porque es que se dio, es que parece de cachondeo. Es que se dio el caso de que crearon los colegios de abogados un primer sistema informático que además era muy bueno y funcionaba, y llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para cambiarlo por otro en el que se invirtió un montón de pasta y que es infinitamente peor. O sea, es que es una cosa totalmente surrealista. Solo hay que ir a Navarra y copiarle, y a Cantabria, que tienen el sistema digitalizado. De todas formas, por lo menos desde que no hay que ir a Cantabria ni a Navarra, hay que ir a Tráfico y Hacienda, que tienen unas PDAs maravillosas, que te leen tu matrícula directamente, le va a la PDA, pone una cosita, va a un centro centralizado en León, directamente va a Hacienda, te llega la multa a casa y si no la pagas, te la descuentan ya directamente de tu banco y punto. O sea, esto lo hace Tráfico y Hacienda. Pero hay que partir de un... Tú no ves ni un papel de tu multa. Hay que partir de un problema esencial, que si es que al Ministerio de Justicia nunca se le dotó de medios económicos. Hombre, esa es otra. Hacienda es probablemente la administración más avanzada, por razones obvias. Pero sí que es cierto, yo he entrado en la carrera judicial en 2009 y sí que noto que ha habido un avance importante. Yo recuerdo que las primeras sentencias que editaba venía el procurador allí en persona, fotocopiaba, dejaba su sello, que constancia, se le escribía la notificación, la firmaba. Eso ha desaparecido y es todo por vía LESNET, que hay que avanzar más. Es cierto que no todas las comunidades van a la misma velocidad, también es cierto, pero yo creo que el objetivo y el fin está claro, al que tienen todas, que es la digitalización. La digitalización total no se ha llegado todavía a ello. Pero sí que es el futuro a medio próximo. Pero si lo que es raro es que sea todavía el futuro. Lo que es inexplicable es que sea todavía el futuro. Esto es lo que es inexplicable. Que no sea ya, o sea, ya el presente, pero desde hace mucho tiempo. Sí, en eso podemos estar de acuerdo. De acuerdo todos. Esto es lo que es inexplicable. Pero por lo menos sí que está claro que es el objetivo. Yo creo que a corto plazo, incluso si alguien se acerca por mi edificio judicial, por la sala que comparte el juzgado de instancia número 5 y el social número 3 de Lugo, en la planta cuarta, nos han instalado una sala digital con todo lo que trae. Antes, por ejemplo, para hacer videoconferencias, había una sala abajo para todos los juzgados y entonces, bueno, tú tenías que enseñabas tu día, luego llegabas, la sala estaba ocupada, en el otro... esta te permite ya directamente desde tu propia sala
hacer, y además un sistema de videoconferencia que hoy está generalizado, porque alguien que quiere es un declarar... gran avance, porque es un gran avance. traslados, Lo había, los pero viajes, al haber claro, el sistema, pues claro, había que pedir turno y a veces pues había... No, los penales tienden a trabajar mucho con este sistema, ¿no? Y ayudó mucho a mejorar Que- la justicia en la ley de enjuiciamiento civil, los nuevos procedimientos. Eso es. Muchísimo. Yo creo que, vamos a ver, la ley de enjuiciamiento civil es Para uno mí, de los grandes avances de la justicia de los últimos años. Es Sí. una ley moderna, ágil y plenamente eficaz. Con los retoques que se pudieron hacer con el avance de los tiempos, yo creo que eso es indiscutible por nadie que trabaje en un juzgado, que ha supuesto un avance Y enorme, para no- potenciando la oralidad. Y perdona, José Luis, para no castigarnos mucho, yo creo que es admirada en Europa esta reforma procesal. Pues civil. hay un programa de intercambio de jueces a lo largo de la Unión Europea. Yo recuerdo hace años, yo participé en uno, estuve en Portugal, y luego recibí una jueza alemana. Y me llamó la atención lo que ella percibía de cómo nosotros llevamos el procedimiento civil, que era un procedimiento mucho más ágil, en palabras de ella, que el que había en Alemania, que puede ser incluso el referente. Yo creo que ha habido un avance incuestionable desde la ley del 2000, que no se ha trasladado todavía a la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que bueno, tiene muchos parches, pero todavía estamos a la espera de la creación de una... Yo estoy de acuerdo en que el problema fundamental de la justicia, bueno, estoy de acuerdo en que el problema fundamental de la justicia son dos. Primero, una opinión personalísima, que con la que no estoy de acuerdo, que yo sigo diciendo que es uno de los pocos estamentos por los que todavía no se ha hecho la transición. Y me refiero a altos, no a la justicia de a pie, afortunadamente, que es la que sostiene el sistema, sino en los altos tribunales, y esto es una opinión particularísima, que no se puede compartir. Y segundo, que el gran problema de la justicia es de medios. Comparto vuestra opinión en que yo creo que la justicia española funciona. Yo creo, después de conocerla creo que muy a fondo, porque vivo todavía, yo creo que España es un buen país para ser juzgado. A mí no me importa, no me importaría enfrentarme al sistema judicial español, porque creo que es un sistema de garantías y tal. Bueno, y creo que el problema es de medios. Perdona, creo que A nos veces- van a a ir veces desconectando. Creo que nos van a ir desconectando. Digo, por si os queda algo que decir, que no os quedéis con él. No, yo después de haber puesto a parir aquí una bofetada limpia que ha podido parecer un poco violenta, quiero reconocer esto. Quiero reconocer que al final creo que es un problema de medios. Creo que el grave problema de la justicia está arriba, en la organización, en los altos tribunales. Creo que está en el Consejo, creo que está en el Tribunal Supremo, creo que está en el Tribunal Constitucional, que todavía no hemos dado con la tecla para cómo organizar la politización, la forma de elección, No, yo creo que cómo la enfocarlo, pero organización creo que lo que es la incluso- justicia, de ahí para abajo, tenemos un buen sistema si la dotamos de medios. Es un buen país para ser juzgado. Yo esta última postura la comparto plenamente. Yo creo que es un país, España, donde uno puede acudir a los tribunales con todas las garantías de que su caso se va a estudiar y se le va a responder conforme a lo que marca la ley, independientemente de su condición, de su origen y de cualquier otra circunstancia. En cuanto al otro que comentaba, esa opinión de que, bueno, todavía no ha llegado la transición, yo no la comparto. Lo que sí quería era hacer una diferencia entre lo que es el Consejo General del Poder Judicial, lo que es el Tribunal Constitucional, que no es un órgano del Poder Judicial, No, bueno. es un órgano ajeno al Poder Judicial. El culmen de la organización judicial de España es el Tribunal Supremo. Pero Audiencia Nacional, también hay que replantearse, darle una vueltilla. Bien, pero el culmen de la organización judicial es el Tribunal Supremo, y el Consejo General del Poder Judicial es un órgano no jurisdiccional. No dicta sentencias ni resuelve pleitos. Y eso yo creo que... Pero nombra a quienes ponen. Pero nombra a quienes Sí, mandan bueno, las salas Bueno, del pero Tribunal conforme a Supremo. un procedimiento reglado y conforme a unos concursos de méritos. Bien, aquí hay diferentes opiniones en cuanto a la forma de elección. Hay una que es la posibilidad de que los vocales judiciales sean elegidos por jueces, Claro. y la que hay ahora... No, si a mí la de méritos me valdría. No, Si yo a mí la creo- de méritos me valdría. Yo creo que es Con un esa, problema- con esa estaría muy contento. Con Es la de un méritos. problema de organización. En la oficina judicial
los jueces están gobernados por el Consejo General del Poder Judicial, los secretarios por otro organismo. Yo matizaría esa palabra gobierno, yo no la comparto porque el Consejo General del Poder Judicial, es verdad que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero es un órgano administrativo, sí, bueno, no es un órgano que le dice a los jueces lo que tienen que hacer. No, yo me refiero... Y esto además creo que debe decirse, yo no conozco ningún juez al que nadie le haya dicho lo que tiene que hacer, y mucho menos que le haya hecho caso. Y el Consejo General del Poder Judicial no se dedica a eso. Yo tampoco los conozco porque están en tribunales que no conozco. Ni creo, bueno, no puedo garantizar que tampoco pasa ahí. Yo conozco magistrados del Tribunal Supremo que resuelven de manera perfectamente legal y conforme a lo que marca la norma. A veces quizás es más un tema de imagen y de lo que se transmite de la realidad. La independencia judicial en España, la gente puede estar totalmente tranquila que es un valor muy consolidado. Es algo que está marcado totalmente en la carrera judicial. En sus altas instancias, como puede ser el Tribunal Supremo, y en las instancias medias y en los juzgados de a pie. Pero el Consejo no es un órgano judicial, es un órgano administrativo. ¿Se puede cambiar la forma de elección? Se puede cambiar. ¿Mejorará? No lo sé. Si se llega a cambiar lo valoraremos si mejora. Pero no incide en cómo se dictan las resoluciones judiciales. Más allá de que pueda tener una participación en el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo, que es una plaza que se convoca en el BOE y se establece un escalafón de criterios que se debe seguir, y yo creo que se sigue. Bueno. Yo no comparto la opinión, pero bueno, eso está claro. Yo creo que el problema es de organización y de medios. Sí, sobre todo de medios. De medios. Sí, dotar de medios a la justicia, porque y estoy de acuerdo en el 66% de lo que has dicho.